He encontrado el collar en tu bolso, Elena. La voz de Victoria era seda helada, cortando el silencio opulento del gran salón. Cada palabra colgaba en el aire, pesada y venenosa, reflejándose en las superficies de mármol pulido y en los cristales de las vitrinas que contenían objetos de arte de valor incalculable. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, un vértigo repentino que la hizo aferrarse al respaldo de una silla de caoba. Sus ojos, abiertos de par en par por la incredulidad, buscaron desesperadamente los de Miguel, su jefe, el padre de la pequeña Sofía. Él estaba de pie junto a la chimenea apagada. Su rostro una máscara de confusión y una incipiente decepción que la hirió más que cualquier acusación. Victoria, con una elegancia estudiada, levantó una pequeña bolsa de tela, la misma que Elena usaba para llevar sus modestas pertenencias. Estaba aquí dentro, Miguel. La reliquia de tu madre. No puedo creer que hayamos sido tan ingenuos. El mundo de Elena se redujo a ese instante, a esa frase lapidaria que la sentenciaba sin juicio. El calor de la tarde que entraba por los ventanales parecía haberse congelado, y el aroma de las flores frescas del jarrón cercano se volvió agrio, asfixiante. Ella solo pudo negar con la cabeza, un movimiento torpe y mudo, mientras la trampa se cerraba a su alrededor con una precisión cruel. No. Señor Miguel, yo jamás haría algo así. Usted me conoce, llevo años cuidando de Sofía. La voz de Elena se quebró, un susurro ronco cargado de una desesperación que no encontraba eco en la fría mirada de su jefe. Se adelantó un paso, con las manos extendidas en un gesto de súplica, como si pudiera tocar la confianza que se estaba desvaneciendo ante sus ojos. Pero Victoria fue más rápida, interponiéndose con la sutileza de una serpiente. Colocó una mano delicada sobre el brazo de Miguel, un gesto de posesión y protección. Cariño, no te alteres, la evidencia es irrefutable. Tengo la grabación de la cámara de seguridad. Sus palabras eran tranquilas, razonables, y por eso mismo infinitamente más destructivas. No quería llegar a este extremo, de verdad que no, Elena. Pero no podemos permitir que nos roben en nuestra propia casa, ¿entiendes? Esto no puede estar pasando, es una pesadilla, pensó Elena, sintiendo cómo una náusea helada le subía por el estómago. Miró el rostro de Miguel, buscando un atisbo de duda, una chispa de la amabilidad que siempre le había mostrado, pero solo encontró una expresión cerrada, la de un hombre acorralado que elegía el camino más fácil, el que le dictaba la mujer que estaba a punto de convertirse en su esposa. La impotencia era un nudo en su garganta que le impedía respirar. Miguel desvió la mirada, incapaz de sostener la de Elena. Sus hombros se hundieron bajo el peso de una decisión que ya había tomado. Victoria le tendió su tableta de última generación, y en la pantalla brillante se reprodujo una imagen granulada en blanco y negro. Mostraba una figura, vagamente reconocible como Elena, cerca del escritorio donde se guardaba el joyero. Un movimiento rápido, un objeto que desaparecía en un bolso. El corte era casi imperceptible, pero la acción parecía condenatoria. Lo siento, Elena, dijo Miguel, con una voz que sonaba extraña, desprovista de toda emoción. No puedo tener a una ladrona cerca de mi hija. Cada palabra era un martillazo en el corazón de Elena. La vida que había construido con tanto esmero, el cariño que sentía por Sofía, todo se desmoronaba por una mentira envuelta en lujo y tecnología. La historia que estás a punto de escuchar te conmoverá profundamente y te hará cuestionar hasta dónde puede llegar la maldad humana. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Miguel se aclaró la garganta y continuó, su tono ahora formal y distante. Victoria llamará a la policía. Será mejor que esperes aquí. El contraste entre su traje de diseñador y el humilde uniforme de Elena nunca había sido tan evidente, un abismo social que la mentira de Victoria había convertido en insalvable. La llegada de los dos agentes de policía fue un borrón de uniformes azules y rostros impasibles. Se movían por la mansión con una eficiencia que no dejaba lugar a la humanidad, tratando a Elena no como a una persona, sino como a un problema que debía ser resuelto y trasladado. Le leyeron sus derechos con una voz monótona mientras Victoria observaba desde el umbral del salón, una copa de vino en la mano y una expresión de calculada preocupación en el rostro. Por favor, déjenme hablar con Sofía. Solo un momento para despedirme, suplicó Elena, con las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. El agente más joven pareció dudar,
Pero una mirada de Victoria bastó para endurecer su expresión. No es posible, señora. Tiene que acompañarnos. Victoria se acercó, su perfume caro invadiendo el espacio personal de Elena. No hay nada más que hablar. Recoge tus cosas. O mejor dicho, lo que sea verdaderamente tuyo, siseó en voz baja, con una sonrisa triunfante que solo Elena pudo ver. El desprecio en su tono era tan afilado como un cuchillo, una humillación íntima y brutal. Algo estaba a punto de romperse dentro de Elena. El sentimiento de injusticia era tan abrumador, que por un momento le robó el aliento, dejándola indefensa y sola en medio de un lujo que la aplastaba. Justo cuando los agentes la sujetaban suavemente por los brazos para guiarla hacia la puerta principal, un grito infantil rasgó el silencio tenso de la mansión. «¡Elena, no! ¡No te vayas!». Sofía apareció en lo alto de la escalera, con el rostro enrojecido por el llanto y el pijama de conejitos arrugado. Bajó corriendo los escalones de mármol, ignorando las llamadas de advertencia de Victoria. Se lanzó a los brazos de Elena en un abrazo desesperado, aferrándose a su cuello con todas sus fuerzas. «No me dejes con ella, por favor», sollozó contra su hombro. En ese instante caótico y desgarrador, Elena sintió un pequeño objeto frío y metálico presionar contra su palma. La manita de Sofía se cerró sobre la suya, transfiriendo el secreto. «Para que no me olvides», susurró la niña, con la voz ahogada por las lágrimas. Elena apretó la mano, sintiendo el contorno familiar del medallón que ella misma le había regalado en su último cumpleaños. Era un consuelo minúsculo en medio de la catástrofe, un ancla en la tormenta que la estaba devorando. No podía imaginar que dentro de ese simple objeto de bisutería residía la clave de su salvación. Los policías, con una brusquedad teñida de lástima, separaron a la niña de su niñera. La última imagen que Elena tuvo de la casa fue el rostro lloroso de Sofía, luchando por liberarse mientras Victoria la sujetaba con fuerza. El viaje en el coche patrulla fue silencioso y surrealista. Las calles de Madrid pasaban a través de la ventanilla como escenas de una película ajena, una vida que ya no le pertenecía. El olor a desinfectante y a metal del vehículo contrastaba violentamente con el aroma a cera de abejas y flores frescas de la mansión. Elena apretaba el objeto en su bolsillo, su superficie lisa y fría era lo único real en un mundo que se había vuelto una pesadilla. ¿Cómo voy a salir de esto? Nadie me creerá, pensó, mientras el peso de la acusación la aplastaba contra el asiento. Recordó la sonrisa de Sofía, sus juegos en el jardín, las historias que le leía antes de dormir. Ese era su mundo, un mundo de afecto genuino y risas sinceras, ahora manchado por la envidia y la mentira. Los agentes a su lado no decían nada, sus rostros eran impenetrables. Para ellos, ella era solo un caso más, un número en un expediente. La soledad era un abismo que se abría a sus pies, y la mansión de la Moraleja, con sus lujos y sus secretos, parecía un planeta distante e inalcanzable. ¿Cómo podría su palabra competir contra una grabación de seguridad y la influencia de una mujer como Victoria? La pregunta resonaba en su mente, sin respuesta. La comisaría era un lugar frío e impersonal, un laberinto de pasillos de color beige y luces fluorescentes que parpadeaban, haciendo que todo pareciera más lúgubre y desolador. El aire estaba cargado de un olor a café rancio y a desesperación contenida. A Elena le tomaron las huellas dactilares, un proceso humillante en el que la tinta negra manchaba sus dedos, marcándola como a una delincuente. Le hicieron una fotografía para la ficha policial, pidiéndole que mirara a la cámara con una expresión neutra, como si fuera posible borrar de su rostro el miedo y la confusión que la consumían. Cada procedimiento era una nueva capa de irrealidad que se sumaba a la pesadilla. «Señora, tiene derecho a una llamada», le dijo un oficial con voz cansada, señalando un teléfono metálico en la pared. Elena se quedó paralizada. ¿A quién podía llamar? No tenía familia cercana en la ciudad, solo algunos conocidos que apenas podrían entender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Su mundo se había reducido a la mansión de la que acababa de ser expulsada, y ahora, ese mundo la había traicionado. La sensación de aislamiento era total, un muro invisible que la separaba del resto de la humanidad. Se sentía como un fantasma en su propia vida. Finalmente, la llevaron a una pequeña sala de interrogatorios. Una mesa de metal, 2 sillas, y una bombilla desnuda colgando del techo eran todo el mobiliario. La habitación olía a miedo. Un detective de aspecto cansado, con el nudo de la corbata aflojado, se sentó frente a ella y abrió una carpeta. «Elena García, ¿verdad?», preguntó, sin levantar la vista de los papeles.
Tenemos una denuncia por robo. Un collar de diamantes. La señora Victoria de la Fuente afirma que usted lo sustrajo. Elena negó con la cabeza, las palabras atascadas en su garganta. Yo no robé nada. Es un error. Es una mentira. Su voz sonó débil, patética, incluso para sus propios oídos. El detective suspiró, un sonido que denotaba aburrimiento y escepticismo. Mire, señora, tenemos un vídeo. La evidencia es bastante sólida. Si coopera, podría conseguir una sentencia más leve. Piénselo. La oferta, presentada como un acto de amabilidad, era en realidad una trampa. Querían que confesara un crimen que no había cometido para cerrar el caso rápidamente. Sofía, mi pequeña Sofía, tengo que ser fuerte por ella, se dijo a sí misma, buscando una fuerza que no sabía si poseía. Miró al detective a los ojos, y, con una voz un poco más firme, repitió, soy inocente. Las horas se arrastraron con una lentitud tortuosa. El interrogatorio continuó, con las mismas preguntas repetidas una y otra vez, con diferentes tonos y matices, buscando una contradicción, una grieta en su historia. Pero la verdad es simple, y Elena se aferró a ella como a un salvavidas. Yo estaba en la cocina preparando la merienda de Sofía. No entré en el despacho del señor Miguel ese día. Victoria me pidió que le llevara un vaso de agua, eso es todo. Cada negación parecía inútil frente a la supuesta evidencia del vídeo. El detective se frotaba los ojos, cada vez más frustrado. La maquinaria del sistema legal ya se había puesto en marcha, y ella era solo un pequeño engranaje atrapado en su mecanismo implacable. Se sentía increíblemente pequeña, una hormiga tratando de detener el avance de una apisonadora. El lujo de la mansión, que siempre había sido un telón de fondo para su trabajo, ahora se revelaba como un arma poderosa utilizada en su contra. El contraste entre su modesto apartamento en un barrio obrero y la opulencia de La Moraleja jugaría en su contra. ¿Quién le creería a una simple niñera frente a una millonaria? Todo parecía perdido antes de empezar. Finalmente el detective se dio por vencido, al menos por el momento. Pasará la noche en el calabozo. Mañana la verá el juez, anunció, cerrando la carpeta con un golpe seco que resonó en la pequeña habitación. 2 agentes la escoltaron por otro pasillo hasta una celda. La puerta de barrotes de hierro se cerró con un estruendo metálico que selló su destino. La celda era diminuta y olía a humedad y a tristeza. Un simple catre de hormigón con una colchoneta delgada era la única concesión al descanso. Elena se sentó en el borde, el cuerpo temblando incontrolablemente, no por el frío, sino por el shock y el miedo. En la oscuridad, su mano buscó el bolsillo de su uniforme. Sacó el pequeño objeto que Sofía le había dado. No podía verlo, pero podía sentir su forma en la palma de su mano, su peso insignificante pero cargado de significado. Era el único vestigio de su vida anterior, el único puente hacia la niña a la que amaba como a una hija. Aferrándolo con fuerza, dejó que las lágrimas fluyeran en silencio, un torrente de dolor, impotencia y una diminuta, casi extinta, llama de esperanza. Pero lo que nadie esperaba era el poder que se escondía en ese simple regalo. A la mañana siguiente, la llevaron ante un abogado de oficio. Era un hombre joven, con el pelo revuelto y un traje que parecía haber dormido con él. Se llamaba David, y su escritorio estaba sepultado bajo montañas de expedientes. La miró por encima de sus gafas con una expresión de compasión cansada. Elena, he visto el informe policial y el vídeo, comenzó, sin rodeos. La situación es complicada. La acusación es grave y la prometida de tu jefe tiene mucho poder. Su abogado es uno de los mejores, o peores, según se mire. La sinceridad de David era a la vez reconfortante y aterradora. No le estaba vendiendo falsas esperanzas. Yo no lo hice, David. Tienes que creerme. Victoria me tendió una trampa. David asintió lentamente, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Te creo. Mi trabajo es creer a mis clientes hasta que se demuestre lo contrario. Pero el juez no funciona así. El juez ve pruebas. Y ahora mismo la única prueba que tenemos es un vídeo que te incrimina. Elena sintió que el poco aire que había en sus pulmones se escapaba. La realidad era un muro contra el que se estaba estrellando una y otra vez. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Elena con la voz apenas audible. David se reclinó en su silla, que crujió en señal de protesta.
Nuestra mejor opción es buscar fallos en su historia. Inconsistencias. Testigos. Cualquier cosa. ¿Alguien más estaba en la casa? ¿Algún otro empleado que pudiera haber visto algo? Elena rebuscó en su memoria, tratando de ordenar los eventos de ese fatídico día. Estaba Lucía, la señora de la limpieza, pero creo que estaba en el segundo piso. Y el jardinero, pero él estaba fuera. Parecía un callejón sin salida. Cada puerta que intentaba abrir estaba cerrada. Victoria es muy inteligente, continuó Elena. Lo planeó todo para que pareciera perfecto. Me aisló, me hizo parecer incompetente delante del señor Miguel durante semanas, con pequeños comentarios, con sonrisas falsas. David escuchaba atentamente, tomando notas en un bloc de notas amarillo. Eso se llama manipulación psicológica. Es difícil de probar en un tribunal, pero nos da un móvil. Los celos. Quería deshacerse de ti por tu relación con la niña. Por primera vez, Elena sintió que alguien entendía, que alguien veía más allá de la superficie. Era una sensación minúscula, pero suficiente para no rendirse. Y está Sofía, dijo Elena, con el corazón encogido. Ella sabe que soy inocente. Ella me tiene mucho miedo a Victoria. David frunció el ceño. ¿La niña vio algo? No lo sé con certeza, pero es muy observadora. Es una niña muy inteligente y dulce. Pero, solo tiene 8 años. ¿Su testimonio serviría de algo? ¿Le harían declarar? La idea de someter a Sofía a un interrogatorio, de ponerla en medio de esa batalla legal, le revolvía el estómago. Sería un último recurso, admitió David. Los tribunales son reacios a hacer pasar a los niños por eso, especialmente si una de las partes es su propio padre. Podrían acusarnos de manipularla, tenemos que encontrar algo más sólido. La conversación se detuvo y el peso del silencio llenó la pequeña oficina. El zumbido de un ordenador viejo era el único sonido. Elena se sentía atrapada en una red, y cada movimiento para liberarse parecía enredarla aún más. La justicia, que se suponía ciega, parecía estar mirando para otro lado, deslumbrada por el brillo del dinero y el poder. ¿Cómo podría una simple verdad abrirse paso a través de tantas mentiras bien construidas? Recordó el momento en la escalera, el abrazo desesperado de Sofía. Metió la mano en el bolsillo y sacó el pequeño objeto para que David lo viera. Me dio esto, dijo abriendo la palma. Es un regalo que le hice. Dijo, para que no me olvides. David lo tomó y lo examinó. Era un medallón barato, de metal plateado, con un pequeño grabado de una flor. No parecía tener ningún valor. Es un gesto bonito, dijo, devolviéndoselo con delicadeza. Demuestra que la niña te quiere. Podemos usarlo para establecer tu carácter y tu relación con ella, pero no es una prueba de tu inocencia. Elena lo tomó, sintiendo una punzada de decepción. Por un momento, había esperado que David viera algo que ella no veía. Un significado oculto, una clave. Pero no era más que un símbolo de un afecto que ahora parecía pertenecer a otra vida. Lo guardó de nuevo, el metal frío contra su piel. Aunque no fuera una prueba legal, para ella lo era todo. Era la prueba de que el amor de Sofía era real, y esa era la única verdad a la que podía aferrarse en medio de la tormenta que amenazaba con ahogarla. Mientras tanto, en la mansión de la Moraleja, Victoria se aseguraba de borrar cualquier rastro de la existencia de Elena. Ordenó a Lucía, la empleada de la limpieza, que empaquetara todas las pertenencias de la niñera en cajas de cartón. Y asegúrate de limpiar su habitación a fondo. Quiero que no quede ni un solo recuerdo de esa mujer en esta casa, instruyó, con una voz que no admitía réplica. Miguel, por su parte, evitaba la habitación de su hija. Se sentía culpable, no por haber despedido a Elena, sino por la tristeza que veía en los ojos de Sofía. Se convencía a sí mismo de que había hecho lo correcto, que estaba protegiendo a su familia. Victoria lo alimentaba con esa idea. Hiciste lo que tenías que hacer, cariño. Era un peligro para Sofía. Ahora podemos ser una familia de verdad, sin influencias externas. Él asentía, queriendo creer desesperadamente sus palabras, ignorando la pequeña voz en su interior que le decía que algo estaba terriblemente mal. El lujo y la comodidad eran un bálsamo que adormecía su conciencia, permitiéndole vivir con la injusticia que había permitido. La casa, aunque impecable, se sentía más fría y silenciosa que nunca. Sofía se encerró en su cuarto de juegos, un paraíso infantil lleno de los juguetes más caros que el dinero podía comprar,
Pero ninguno de ellos le ofrecía consuelo. Abrazaba con fuerza el oso de peluche que Elena le había remendado tantas veces, inhalando el leve aroma de su niñera que aún permanecía en la tela. Se sentía sola y asustada. Victoria había intentado animarla con un pony nuevo, un regalo extravagante que llegó esa misma mañana. Pero Sofía ni siquiera lo miró. «Quiero a Elena», repetía una y otra vez, hasta que Victoria perdía la paciencia. «Elena no va a volver, Sofía, tienes que entenderlo. Hizo algo muy malo». La niña sabía que eso era mentira. Recordaba perfectamente lo que había visto. Recordaba el momento en que Victoria entró en el despacho, la forma en que miró el bolso de Elena, la sonrisa extraña en su rostro. Pero el miedo la paralizaba. Victoria le había advertido: «Si le cuentas a alguien lo que crees que viste, tu papá se enfadará mucho contigo, y podrías hacer que Elena tenga aún más problemas». La amenaza era sutil, pero efectiva. Sofía estaba atrapada en una jaula de seda, con un secreto que le pesaba demasiado para su pequeño corazón. De vuelta en la sórdida realidad del sistema judicial, David hacía lo que podía con los escasos recursos a su disposición. Solicitó una copia del vídeo de seguridad original, sin editar. El abogado de Victoria, un hombre arrogante llamado Ramiro, se opuso con vehemencia. «La defensa está intentando embarrar el proceso con tácticas dilatorias. El vídeo que hemos presentado es claro y concluyente». El juez, un hombre mayor, y con aspecto de estar sobrepasado de trabajo, accedió a la petición de Ramiro, denegando la solicitud de David. «La prueba presentada es suficiente para proceder. No veo motivos para solicitar el material original en bruto», sentenció. Fue el primer golpe, la primera de muchas derrotas en una batalla que parecía desigual. Elena, sentada al lado de David en la vista preliminar, sintió cómo se le helaba la sangre. El sistema que se suponía debía protegerla, la estaba condenando sin escucharla. «No te preocupes», le susurró David, aunque su rostro mostraba la tensión. «Esto no ha terminado. Seguiremos luchando». «Pero, ¿cómo se lucha contra un enemigo que puede torcer las reglas a su antojo?». La pregunta quedó flotando en el aire viciado de la sala del tribunal. Los días se convirtieron en una rutina de miedo y ansiedad. Elena fue puesta en libertad bajo fianza, una suma modesta que David consiguió argumentando que no había riesgo de fuga. Volvió a su pequeño apartamento en el barrio obrero, un santuario de normalidad que ahora se sentía profanado por la acusación que pesaba sobre ella. Las miradas de los vecinos eran una mezcla de curiosidad y desconfianza. La noticia se había extendido como la pólvora. «La niñera que robó a los ricos», parecían susurrar a su paso. Perdió su otro trabajo de limpieza de fin de semana. Nadie quería contratar a una presunta ladrona. Sus ahorros empezaron a menguar, y la amenaza de no poder pagar el alquiler se cernía sobre ella. La soledad era su compañera constante. Las plantas que tanto había cuidado empezaron a marchitarse, un reflejo de su propio espíritu. Se sentaba durante horas junto a la ventana, mirando la vida pasar, sintiéndose completamente desconectada de ella. La injusticia no solo le había robado su trabajo y su reputación, le estaba robando la vida misma. «No puedo rendirme. Por Sofía, no puedo», se repetía como un mantra, aunque cada día era más difícil creer en sus propias palabras. David la llamaba a diario, informándola de los pequeños avances o más a menudo, de los retrocesos. Había conseguido hablar con Lucía, la empleada de la limpieza. Al principio, la mujer estaba aterrorizada de perder su trabajo y se negó a hablar. Pero David, con paciencia, logró ganarse su confianza. Lucía admitió algo interesante. «Yo vi a la señora Victoria cerca de la sala de seguridad esa noche. Me pareció extraño, porque ella había dicho que salía a cenar con unos amigos». Era una pequeña pieza, una posible contradicción en la historia de Victoria. «Es un comienzo», dijo David por teléfono, intentando sonar optimista. «No es suficiente para seguir adelante, pero no es una prueba contundente». Elena asintió, una sensación de náusea instalándose en su estómago. La palabra de una empleada asustada contra la de una mujer rica y poderosa. Sabía perfectamente cómo terminaría eso en un tribunal. La balanza de la justicia estaba claramente inclinada, y no a su favor. «Tenemos que encontrar algo más, Elena. Algo que no puedan refutar». Las palabras de David eran un eco de sus propios pensamientos, una verdad tan fría y dura como las paredes de la celda en la que había pasado la noche. La ciudad de Madrid, con sus millones de historias, parecía indiferente a la suya. Se sentía como un grano de arena en una playa inmensa, a punto de ser arrastrada por la marea.
La desesperanza era un veneno que se extendía lentamente por sus venas, amenazando con paralizarla por completo. ¿Cómo podía luchar cuando todas las armas estaban en manos de su enemiga? La pregunta era una tortura constante. No te rindas ahora, Elena. Estamos empezando, dijo David, su voz firme tratando de infundirle un ánimo que ella no sentía. Ramiro, el abogado de Victoria, es un tiburón. Pero los tiburones a veces cometen errores por exceso de confianza. Buscaremos ese error. Elena lo miró, queriendo creer en su optimismo. Pero la imagen de la sonrisa triunfante de Victoria estaba grabada en su mente. Era una sonrisa que decía que ya había ganado o que todo este proceso era un mero formalismo. Ella lo planeó todo, David. Cada detalle. Me hizo quedar mal con el señor Miguel durante meses. Pequeñas cosas. Un recado olvidado que yo nunca recibí. Una instrucción que supuestamente me dio y que yo no recordaba. Creó una narrativa en la que yo era descuidada e incompetente. Y ahora, deshonesta, completó David con un tono sombrío. Es un patrón clásico de manipulación. El problema es demostrarlo. Elena se abrazó a sí misma, sintiendo un escalofrío a pesar del calor de la pequeña oficina. La crueldad de Victoria no era impulsiva, era metódica, calculada. Y eso la hacía mucho más aterradora. Ella me odia por el cariño que Sofía me tiene. Eso es todo, susurró Elena. Los días siguientes fueron un infierno de esperas y burocracia. Elena se sentía como una prisionera en su propia casa. El teléfono sonaba a menudo, pero rara vez eran buenas noticias. Eran llamadas de la compañía eléctrica, del casero preguntando por el alquiler. El mundo seguía girando, con sus facturas y sus obligaciones, indiferente a su tragedia personal. Una tarde, mientras regaba sus plantas casi marchitas, alguien llamó a la puerta. Era la señora Carmen, su vecina de al lado, una mujer mayor y cotilla que siempre parecía saberlo todo. Elena, querida, he oído lo que ha pasado, dijo con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa en la mirada. No te preocupes, yo no creo nada de lo que dicen en el barrio. Sé la buena persona que eres. Aunque sus palabras pretendían ser amables, solo sirvieron para recordarle a Elena que su humillación era ahora de dominio público. Se había convertido en el tema de conversación de la comunidad, la protagonista de un drama ajeno. Gracias, Carmen, respondió, forzando una sonrisa. Estoy bien. Pero no lo estaba. Y la compasión de los demás, por bien intencionada que fuera, se sentía como sal en una herida abierta. David, mientras tanto, se concentraba en la única prueba tangible. El vídeo. Lo vio cientos de veces en su viejo monitor, buscando algo, cualquier cosa. Y finalmente, lo encontró. ¡Aquí!, exclamó en su oficina vacía, acercando el rostro a la pantalla. ¡Justo aquí! Era casi imperceptible, un parpadeo de una fracción de segundo. En la esquina inferior de la pantalla, el contador de tiempo digital saltaba. Pasaba del minuto 14 horas 32 minutos y 5 segundos al 14 horas 32 minutos y 7 segundos. Faltaba un segundo. Un segundo entero había sido eliminado de la grabación. Te tengo, murmuró David con una sonrisa feroz. No era la prueba definitiva, pero era una grieta en la armadura de Victoria. Era la primera pista sólida de que el vídeo había sido manipulado. Llamó a Elena de inmediato, su voz vibrando de emoción por primera vez en semanas. Elena, creo que tengo algo. Algo que demuestra que no estamos locos. El vídeo está editado. Por primera vez en mucho tiempo, un rayo de esperanza real, aunque diminuto, atravesó la oscuridad que envolvía a Elena. ¿Sería esto suficiente? ¿Un segundo? ¿Crees que un juez le dará importancia a un segundo que falta?, preguntó Elena, su voz teñida de escepticismo a pesar del repentino latido de esperanza en su pecho. David suspiró al otro lado de la línea. Probablemente no por sí solo. Ramiro argumentará que es un fallo técnico, un error del sistema. Pero es un comienzo, Elena. Es la primera pieza que no encaja en su historia perfecta. Ahora tenemos que encontrar más. El optimismo de David era contagioso, pero Elena había aprendido a ser cautelosa. La caída desde la esperanza a la desesperación era demasiado dolorosa. Está bien, David. ¿Qué hacemos ahora? Ahora pensamos. ¿Qué pasó en ese segundo? ¿Qué podría haber querido ocultar Victoria? Reconstruye ese día en tu mente. Cada detalle, por insignificante que parezca. Elena cerró los ojos transportándose de nuevo al opulento salón de la mansión.
Recordó el olor de los lirios, el peso de la bandeja de plata en sus manos, y entonces, una imagen fugaz vino a su mente. La tablet de Sofía, dijo lentamente. Recuerdo que Sofía estaba jugando con su tablet en el salón. Victoria se la quitó. Dijo que iba a limpiarle la pantalla. ¿Te dijo por qué se la quitaba?, preguntó David, el interés evidente en su voz. Elena frunció el ceño, intentando recordar. No exactamente. Fue extraño. Sofía estaba muy tranquila, dibujando algo. Victoria se acercó y dijo algo como: «Deja que mamá limpie esto. Está lleno de huellas». Sofía protestó. Dijo que estaba a punto de terminar su dibujo. Pero Victoria insistió. Se la llevó. David se quedó en silencio por un momento. Elena, ¿cuándo fue esto? ¿Antes o después de que te acusara? Fue justo antes. Quizás 10 minutos antes de que todo explotara. Recuerdo que me pareció raro, porque Victoria nunca se preocupa por esas cosas. Apenas toca las cosas de Sofía. Esto es interesante. Muy interesante, dijo David pensativo. Podría no ser nada, o podría serlo todo. Sofía estaba en la habitación cuando ocurrió el supuesto robo, ¿verdad? Sí, estaba sentada en el sofá, pero no creo que estuviera prestando atención. O tal vez sí lo estaba. Los niños ven mucho más de lo que los adultos creen. La imagen de la pequeña y observadora Sofía se formó en la mente de Elena, y con ella, una nueva y frágil esperanza. Pero ¿cómo llegar a ella? En la mansión, la vida continuaba con una frialdad artificial. Victoria se esforzaba por interpretar el papel de la madrastra perfecta, organizando fiestas de té con muñecas y comprando ponis. Pero Sofía se había convertido en una pequeña sombra silenciosa. Apenas comía, no hablaba a menos que fuera estrictamente necesario, y pasaba horas encerrada en su habitación. Miguel, ciego y absorto en su trabajo y en los planes de boda, apenas notaba el cambio. Es solo una fase. Echa de menos a su niñera. Se le pasará, le decía Victoria con una sonrisa tranquilizadora, mientras le ajustaba el nudo de la corbata por la mañana. Pero no se le pasaba. Una noche, durante la cena, Sofía finalmente rompió su silencio. Miró a su padre con sus grandes ojos tristes y le preguntó: «Papá, ¿por qué Victoria tuvo que limpiar mi tablet ese día? Mi dibujo no estaba terminado». Miguel miró a Victoria, confundido. «No sé de qué habla, cariño», respondió Victoria con una risa nerviosa. «Tu padre y yo estábamos hablando de cosas de adultos. Come tu verdura». La mirada que le lanzó a Sofía por encima de la mesa fue gélida, una advertencia silenciosa que la niña entendió perfectamente. Se encogió en su silla y no volvió a decir una palabra. Miguel sintió una punzada de incomodidad, pero la desechó rápidamente. Estaba cansado de la tensión en la casa, quería paz, y Victoria se la proporcionaba. Elena, con todo el drama que la rodeaba, era lo contrario a la paz. Se convenció una vez más de que había tomado la decisión correcta. Proteger a su familia era lo primero, y Victoria ahora era su familia. Sin embargo, esa noche, no pudo dormir. La pregunta de Sofía resonaba en su cabeza. ¿Por qué le daba tanta importancia a un dibujo en una tablet? Se levantó y fue a la habitación de su hija. Estaba dormida, abrazada a un viejo oso de peluche. En su mesita de noche, vio la tablet. La cogió y la encendió. La pantalla de inicio mostraba un fondo de pantalla de un unicornio. Abrió la galería de fotos y vídeos. No había nada fuera de lo común. Fotos de cumpleaños, vídeos de sus clases de ballet. Suspiró, sintiéndose estúpido. ¿Qué esperaba encontrar? Estaba a punto de dejarla cuando su dedo rozó la carpeta de archivos eliminados recientemente. Dudó un instante. ¿Estaba invadiendo la privacidad de su hija? Pero la inquietud era más fuerte. La abrió. Estaba vacía. Por supuesto que está vacía, pensó, frustrado consigo mismo. Los preparativos para el juicio avanzaban. David había presentado una moción para que el vídeo original fuera analizado por un perito independiente, citando el segundo perdido como evidencia de posible manipulación. Ramiro, el abogado de Victoria, se rió en la sala del tribunal durante la audiencia preliminar. Su señoría, la defensa está recurriendo a teorías de conspiración desesperadas. Un fallo de un segundo en un sistema de grabación digital es algo común. Están perdiendo el tiempo del tribunal con fantasías. El juez, un hombre de aspecto severo, pareció estar de acuerdo. Abogado, a menos que tenga algo más sustancial, le sugiero que se prepare para el juicio.
Su moción es denegada. Fue una derrota aplastante. Elena, sentada junto a David, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Cada puerta que intentaban abrir se cerraba de golpe en sus narices. El poder y la influencia de Victoria eran un muro invisible pero infranqueable. Tranquila, le susurró David, aunque su mandíbula estaba tensa. Esto solo significa que tendremos que ser más listos. Pero Elena se preguntaba si la inteligencia era suficiente para luchar contra el dinero. Algo estaba a punto de romperse. El día del juicio se acercaba, y la ansiedad de Elena era una bestia que la devoraba por dentro. Apenas dormía, y cuando lo hacía, tenía pesadillas en las que Victoria se reía mientras ella era arrastrada a una celda oscura. David la citó en su despacho para prepararla para el interrogatorio. Ramiro irá a por ti, Elena. Intentará hacerte parecer una mentirosa, una persona inestable y codiciosa. Rebuscará en tu pasado, en tus finanzas. Tienes que mantener la calma, pase lo que pase, no pierdas los estribos. Elena asintió, aunque sentía un nudo de pánico en la garganta. No sé si puedo hacerlo, David. Me siento tan pequeña. Escúchame, dijo él, inclinándose sobre el escritorio y mirándola fijamente a los ojos. No eres pequeña. Eres una mujer fuerte, que ha sido víctima de una terrible injusticia. Lo único que tienes que hacer en ese estrado es decir la verdad. Una y otra vez. La verdad es tu única arma, pero es la más poderosa. Sus palabras le dieron un pequeño consuelo, una chispa de fuerza en medio del miedo. ¿La verdad? Sí, la verdad, se repitió a sí misma, como un mantra. Soy inocente y Sofía me quiere, esa es mi verdad. En la mansión, Sofía escuchó una conversación telefónica de Victoria. Estaba en su despacho, hablando en voz baja, pero la puerta estaba entreabierta. Sí, Ramiro, por supuesto que estoy segura, no hay forma de que puedan rastrear la edición. Utilicé un software profesional. La niñera irá a la cárcel y nos libraremos de ella para siempre. No, Miguel no sospecha nada, es tan predecible. El corazón de Sofía empezó a latir con fuerza. No entendía todas las palabras, pero entendía el tono venenoso de Victoria. Entendía que le estaba haciendo algo malo a Elena. El miedo que la había mantenido en silencio se convirtió en una oleada de ira protectora. Tenía que hacer algo. Tenía que ayudar a Elena. ¿Pero cómo? Era solo una niña. Victoria era una adulta, poderosa y aterradora. Recordó la advertencia de Victoria. Si dices algo, tu papá se enfadará, y Elena tendrá más problemas. ¿Y si era verdad? Tengo que ser valiente, como Elena me enseñó. Pensó, las lágrimas asomando a sus ojos. Recordó los cuentos de hadas que Elena le leía, donde los más pequeños y débiles a menudo eran los más valientes. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Se levantó de la cama y, de puntillas, fue al despacho de su padre. La casa estaba en silencio. Sabía que Victoria guardaba su viejo portátil, el que ya no usaba, en el cajón inferior del escritorio. Lo había visto hacerlo. Con el corazón en la garganta, abrió el cajón. Allí estaba. Lo cogió y volvió corriendo a su habitación, escondiéndolo bajo la cama. No sabía muy bien qué buscaba, pero sentía que la respuesta estaba ahí, en algo que Victoria hubiera hecho. Encendió el portátil. Era lento, anticuado. Buscó en los archivos, en el historial de Internet. No encontró nada. Estaba a punto de rendirse cuando vio un icono en el escritorio que no reconoció. Se llamaba VideoEdit Pro. Hizo doble clic. El programa se abrió, y en la lista de proyectos recientes, había un archivo llamado seguridad_salón_final. El pulso se le aceleró. Hizo clic en él. Y allí estaba. El vídeo del salón. Pero era diferente. Vio a Victoria acercarse al bolso de Elena, mirar a su alrededor y rápidamente, meter algo dentro. Luego, vio cómo se acercaba a la cámara, y la imagen se cortaba por un segundo. Era la prueba. Sofía sabía que no podía simplemente mostrarle el vídeo a su padre. Victoria lo negaría, diría que ella lo había manipulado. Tenía que llevarlo a alguien que creyera a Elena. Tenía que llevárselo a la propia Elena, o a su abogado. ¿Pero cómo? No la dejaban salir sola. Victoria la vigilaba constantemente. Entonces recordó algo. Recordó el **medallón ** que Elena le había regalado. Era un locket, de esos que se abren para poner fotos dentro.
Pero ella nunca había puesto ninguna foto. Estaba vacío. Miró el archivo de vídeo. Era un archivo digital. Y luego miró el pequeño puerto para tarjetas de memoria de su tablet. Una idea, audaz y arriesgada, empezó a formarse en su mente infantil. Era un plan sacado de una de sus películas de espías. Podía funcionar. Tenía que funcionar. Era la única esperanza de Elena. Y ella no iba a fallarle. Se sentía como una heroína de cuento, con una misión secreta que solo ella podía cumplir. La responsabilidad era enorme, pero el amor que sentía por Elena era aún mayor. El primer día del juicio llegó. El aire en la sala del tribunal era pesado, cargado de tensión y formalidad. Elena, vestida con un sencillo traje prestado, se sentía completamente fuera de lugar entre los abogados con sus togas y el público con su curiosidad morbosa. Vio a Miguel y Victoria sentados en la primera fila. Miguel evitaba su mirada, su rostro era una máscara de incomodidad. Victoria, en cambio, la miraba fijamente, con una pequeña sonrisa de suficiencia en los labios. Era la sonrisa de alguien que sabe que tiene el control. La vista de esa sonrisa hizo que la sangre de Elena hirviera, pero recordó las palabras de David, y respiró hondo, obligándose a mantener la calma. No dejes que te afecte. Es lo que quiere, pensó, apretando las manos en su regazo hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El fiscal comenzó su declaración de apertura, pintando a Elena como una empleada desagradecida y calculadora que se había aprovechado de la confianza de sus jefes. Cada palabra era una puñalada. Elena se sentía desmoronar por dentro, pieza por pieza. El primer testigo llamado por la acusación fue un experto en seguridad. Confirmó que el vídeo presentado era del sistema de la mansión y que no mostraba signos evidentes de manipulación a simple vista. Durante el contrainterrogatorio, David intentó sembrar la duda. Señor Pérez, ¿es posible que una edición muy sofisticada, de apenas un segundo, pudiera pasar desapercibida en un análisis superficial? El experto titubeó. Bueno, teóricamente es posible, pero requeriría un software y unos conocimientos muy avanzados. No es algo que un aficionado pueda hacer. ¿Y la señora de la Fuente tiene acceso a ese tipo de software o conocimientos?, insistió David. Protesto, gritó Ramiro poniéndose de pie. Insinuación. Mi clienta es la víctima aquí. Sea lugar, dijo el juez. Abogado, céntrese en los hechos. David se encogió de hombros, pero la semilla de la duda ya estaba plantada, por pequeña que fuera. Elena lo observaba, admirando su tenacidad, su negativa a rendirse ante la adversidad. Era un león luchando contra un ejército, y ella era la causa por la que luchaba. El siguiente en declarar fue Miguel. Subió al estrado con aire apesadumbrado. Ramiro lo guió a través de su testimonio, haciéndole relatar el día del robo. Señor de la Vega, ¿cómo se sintió al descubrir que la mujer en la que confiaba para cuidar de su hija le había robado? Miguel miró a Elena por primera vez. Había dolor en sus ojos, pero también una resolución férrea. Devastado. Traicionado. Sentí que había puesto a mi hija en peligro. Sus palabras, pronunciadas en la solemnidad de la sala, golpearon a Elena con la fuerza de un golpe físico. El hombre que la había tratado con amabilidad durante años, que había elogiado su trabajo, ahora la estaba condenando públicamente. Era una humillación profunda, un dolor que iba más allá de la acusación, era la traición de una confianza que ella creía mutua. Sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero se obligó a no llorar. No le daría esa satisfacción a Victoria. La injusticia de la situación era tan grande que casi no podía respirar. Durante el interrogatorio de David, Miguel se mostró a la defensiva. Señor de la Vega, ¿alguna vez antes de ese día tuvo algún motivo para dudar de la honestidad de la señora García? No, nunca, admitió a regañadientes. ¿No es cierto que su hija, Sofía, adora a la señora García, que la considera casi una segunda madre? Sofía le tiene cariño, sí, y ¿no le parece extraño que una mujer que ha dedicado años de su vida a cuidar de su hija con amor y devoción, de repente decida robar un collar, arriesgando todo lo que le importa? Protesto. El abogado está especulando sobre los motivos del acusado, intervino Ramiro. Sea lugar. Cíñase a las preguntas, letrado, advirtió el juez. David había tocado un nervio. Miguel se removió incómodo en su asiento. Por un instante, una sombra de duda cruzó su rostro. Pero luego miró a Victoria, que le dedicó una pequeña sonrisa de apoyo, y su expresión se endureció de nuevo.
Había elegido su bando. Y no era el de Elena. La humillación pública definitiva llegó cuando Ramiro llamó a Elena al estrado. Después de interrogarla sobre sus finanzas, proyectó una foto en la gran pantalla de la sala. Era una foto del modesto edificio de apartamentos de Elena, con la pintura desconchada y la ropa tendida en los balcones. La imagen contrastaba brutalmente con las fotos de la lujosa mansión que se habían mostrado antes. Señora García, comenzó Ramiro con una voz cargada de falsa compasión, ¿no es cierto que sus ingresos eran apenas suficientes para cubrir sus gastos? ¿No es cierto que a menudo tenía dificultades para llegar a fin de mes? El murmullo se extendió por la sala. Yo, me las arreglo, respondió Elena con la voz temblorosa. Ramiro se acercó a ella, como un depredador acechando a su presa. Dígame, señora García, con toda esa riqueza a su alrededor, día tras día, ¿nunca sintió la tentación? ¿Nunca pensó que merecía un poco más? Quizás solo necesitaba el dinero para mejorar un poco su estilo de vida. La crueldad de la pregunta la dejó sin aliento. La estaba pintando como una pobre envidiosa, una caricatura de la criada que roba a sus amos. La humillación fue total y absoluta. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente rodaron por sus mejillas. Se sentía desnuda, expuesta y juzgada por un mundo que no entendía nada de ella. Miró al jurado, buscando un rostro compasivo, pero solo encontró miradas de curiosidad, lástima o desdén. David protestó, pero el daño ya estaba hecho. Ramiro había conseguido su objetivo, presentar a Elena no solo como una ladrona, sino como una persona de una clase social inferior cuyo carácter era inherentemente sospechoso. Era una táctica sucia, pero efectiva. Elena se sintió derrotada. ¿Cómo podía luchar contra eso? ¿Cómo podía defender su honor cuando su propia vida, su propia pobreza, se usaba como un arma en su contra? Algo dentro de ella se quebró en ese momento. La pequeña llama de esperanza que David había encendido parpadeó, a punto de extinguirse. Sintió el peso de la sentencia antes de que fuera pronunciada. La sociedad ya la había declarado culpable mucho antes de que el juez lo hiciera. El silencio en la sala era ensordecedor, un vacío que reflejaba el que sentía en su alma. Esa noche Elena no pudo tocar la cena. Se sentó en la oscuridad de su pequeño apartamento, la humillación del día repitiéndose en su mente como una película de terror. Se sentía sucia, manchada por las insinuaciones de Ramiro. La habían despojado de su dignidad, capa por capa, hasta no dejar nada más que vergüenza. El teléfono sonó. Era David. Elena, no dejes que lo de hoy te hunda. Es lo que él quería. Mañana es nuestro turno. Mañana llamaremos a Lucía. Su testimonio es importante, pero a Elena le costaba creerlo. ¿Qué puede hacer el testimonio de Lucía contra todo lo que han dicho hoy? Me han hecho parecer una monstruo. No eres un monstruo, Elena. Eres la víctima. Y mañana empezaremos a demostrarlo. Por favor, descansa un poco. Necesito que estés fuerte. Colgó, pero el sueño era un lujo que no podía permitirse. La desesperación era un pozo profundo y oscuro, y sentía que se estaba ahogando en él. Se levantó y caminó hasta la ventana mirando las luces de la ciudad. Se sentía tan sola. En la mansión, Miguel también estaba inquieto. La imagen de Elena llorando en el estrado no se le iba de la cabeza. A pesar de todo, una parte de él se negaba a creer que la mujer amable y paciente que había cuidado de su hija durante años, fuera la persona codiciosa que Ramiro había descrito. Victoria notó su preocupación. No te sientas mal, cariño, dijo pasándole un brazo por los hombros. Ella eligió su camino. Algunas personas simplemente no tienen moral. Hacemos lo que tenemos que hacer para proteger a nuestra familia. Sus palabras sonaban razonables, pero había algo en su tono, una dureza subyacente, que le provocó un escalofrío. Recordó de nuevo la pregunta de Sofía sobre la tablet. Parecía una tontería, pero seguía molestándole, como una piedra en el zapato. ¿Por qué dijiste que estabas limpiando la tablet de Sofía?, preguntó, casi sin pensar. Victoria se tensó por un instante, pero su sonrisa no flaqueó. Oh, eso, ya sabes cómo son los niños. La tenía toda pegajosa. Solo intentaba ser útil. ¿Por qué lo preguntas? No, por nada, respondió Miguel. Pero la semilla de la duda, pequeña y persistente, había echado raíces. Al día siguiente, David llamó a Lucía, la empleada de la limpieza, al estrado. La mujer estaba visiblemente nerviosa, sus manos retorcían un pañuelo. Miraba a Victoria con miedo. David la guió con preguntas suaves y tranquilas. Señora López, ¿dónde estaba usted la tarde del supuesto robo? Estaba limpiando las habitaciones del piso de arriba, señor.
¿Vio o escuchó algo inusual? Lucía vaciló, mirando de reojo a Victoria. Bueno, vi a la señora Victoria cerca de la sala de seguridad, la que está al final del pasillo. Ramiro se puso de pie. Protesto, ¿qué relevancia tiene eso? Tiene toda la relevancia, su señoría, replicó David. La señora de la Fuente declaró a la policía que esa tarde había salido a cenar con unos amigos y que no volvió hasta muy tarde. Su coartada parece tener un agujero. El juez miró a Ramiro. Continúe, letrado, quiero escuchar esto. El murmullo volvió a llenar la sala. Por primera vez, Victoria parecía incómoda. Su sonrisa de suficiencia había desaparecido, reemplazada por una mueca de enfado. Señora López, continuó David. La señora de la Fuente ha afirmado que esa tarde no estaba en casa. ¿Está usted segura de lo que vio? Lucía tragó saliva, su mirada fija en Victoria. Por un momento, pareció que iba a retractarse, pero entonces miró a Elena, vio la desesperación en sus ojos, y algo en ella cambió. Enderezó los hombros y dijo con una voz sorprendentemente firme: Estoy completamente segura. La vi. Llevaba el vestido azul que se pone cuando sale. Me pareció extraño que... El testimonio de Lucía quedó suspendido en el aire, una acusación velada que hizo que un murmullo recorriera la sala del tribunal como una ola. Ramiro se puso de pie de un salto, con el rostro enrojecido por la ira. Protesto, su señoría. La testigo está claramente confundida, o, peor aún, ha sido coaccionada por la defensa para mentir en este estrado. Es un intento desesperado de desviar la atención de la culpabilidad de la acusada. El juez frunció el ceño, mirando a Lucía con intensidad. Señora López, ¿es consciente de las consecuencias de cometer perjurio? Lucía tembló, pero su mirada no se apartó de la del juez. Sí, señor juez. Y soy consciente de que vi a esa mujer, a la señora Victoria, en un lugar donde dijo que no estaba. No sé qué significa, pero sé lo que vi. David se mantuvo en silencio, dejando que las palabras de Lucía resonaran. Había conseguido su objetivo: introducir una duda razonable en la narrativa perfecta de Victoria. La fachada de la víctima agraviada comenzaba a resquebrajarse, mostrando las finas líneas de una mentira cuidadosamente construida. Elena sintió una minúscula chispa de esperanza, la primera en lo que parecieron años. Quizás, solo quizás, la verdad tenía una oportunidad de salir a la luz. Pero la batalla estaba lejos de terminar. Ramiro, furioso, se lanzó a un contrainterrogatorio brutal, intentando desacreditar a Lucía por todos los medios. ¿No es cierto, señora López, que usted siente un cierto resentimiento hacia mi clienta, porque en una ocasión la reprendió por no haber limpiado correctamente una alfombra persa muy valiosa? Ella es muy exigente, sí, admitió Lucía en voz baja. ¿Y no es cierto que la señora García y usted son amigas, que a menudo se quejaban juntas de su trabajo? Hablamos, como compañeras, respondió Lucía, cada vez más intimidada. Ramiro se acercó a ella, su voz un siseo venenoso. Así que, en resumen, tenemos a una empleada resentida y amiga de la acusada que, convenientemente, recuerda haber visto algo que contradice la versión de su jefa. ¿Debemos creer que su memoria es tan precisa, o es más probable que esté intentando ayudar a su amiga a librarse de la cárcel? Lucía se encogió, las lágrimas asomando a sus ojos. La táctica de Ramiro era clara: convertir a la testigo en una mentirosa conspiradora. Elena observaba, con el corazón encogido por la impotencia, cómo su única aliada era destrozada en el estrado. La pequeña victoria de David se desvanecía rápidamente, consumida por la agresividad y el poder del abogado de Victoria. El fiscal se levantó para sus alegatos finales. Su voz era grave y solemne, llenando cada rincón de la sala. Señoras y señores del jurado, su señoría. A lo largo de este juicio, hemos escuchado una historia de confianza traicionada. La familia de la Vega abrió las puertas de su hogar a Elena García, le confiaron lo más preciado que tenían, su hija. ¿Y cómo les pagó ella esta confianza? Con engaño y robo. Se paseó lentamente frente al estrado del jurado, haciendo contacto visual con cada uno de sus miembros. La defensa ha intentado sembrar la confusión con teorías inverosímiles y testimonios de dudosa credibilidad. Han intentado pintar a la víctima, la señora Victoria de la Fuente, como una especie de villana manipuladora. Pero no nos dejemos engañar por estas cortinas de humo. Los hechos son claros, son simples y son irrefutables. Se detuvo y señaló la pantalla donde se había proyectado el vídeo. Tenemos la prueba. Una prueba visual. Vimos a la acusada, con nuestros propios ojos, cometer el delito.
No hay ambigüedad. No hay duda. Elena García es una ladrona. Y como tal, debe enfrentar las consecuencias de sus actos. La sala quedó en un silencio sepulcral. Las palabras del fiscal pesaban sobre Elena como una losa de plomo. Sintió todas las miradas sobre ella, juzgándola, condenándola. Bajó la vista hacia sus manos, que temblaban en su regazo. La falsa resolución estaba a punto de llegar. Estaba perdida. David puso una mano reconfortante en su hombro, pero el gesto apenas registró en su mente entumecida por el miedo. Se acabó, pensó. Nadie me ha creído. Voy a ir a la cárcel por algo que no hice. Y nunca volveré a ver a Sofía. La desesperación era un océano negro que la engullía por completo. Recordó la risa de Sofía en el jardín, el calor de sus pequeños abrazos. Esos recuerdos, antes su mayor consuelo, ahora eran una fuente de dolor insoportable. Le estaban arrebatando lo único que daba sentido a su vida, basándose en una mentira envuelta en riqueza y poder. El sistema en el que, ingenuamente, había confiado, le había fallado de la manera más cruel posible. La caída era inminente, y no había nada ni nadie que pudiera detenerla. El mazo del juez estaba a punto de caer, sellando su destino para siempre. El juez se aclaró la garganta, preparándose para dar sus instrucciones finales al jurado. El aire en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Victoria miraba a Elena con una sonrisa de triunfo apenas disimulada. Miguel, a su lado, tenía la mirada perdida, su rostro un reflejo de conflicto y resignación. Había elegido su camino, y ahora debía vivir con ello. Elena cerró los ojos, preparándose para el golpe final. Podía sentir el frío de los barrotes, la soledad de la celda. Era el final de su vida tal y como la conocía. El silencio se estiró, tenso e insoportable. El tiempo parecía haberse detenido en ese instante previo a la catástrofe. Este es el fin, se dijo a sí misma, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. Lo siento, Sofía. Te he fallado. El sentimiento de derrota era absoluto, una rendición total, ante una fuerza que era demasiado grande para combatirla. Ya no quedaba lucha en ella, solo una aceptación vacía y resignada de su injusto destino. Algo estaba a punto de romperse. Justo cuando el juez abría la boca para hablar, un grito agudo y claro atravesó el silencio de la sala, haciendo que todos se sobresaltaran. «Suelten a mi niñera, yo sé la verdad». Todas las cabezas se giraron hacia la parte de atrás de la sala. Allí, de pie sobre un banco, estaba Sofía, con el rostro encendido por la determinación y las lágrimas. Miguel y Victoria se quedaron petrificados. «Sofía, siéntate ahora mismo», siseó Victoria. Pero la niña la ignoró. Con una agilidad sorprendente, saltó del banco y comenzó a correr por el pasillo central, directamente hacia el estrado. «Detengan a esa niña», gritó el juez, golpeando la mesa con su mazo. Un alguacil corpulento se interpuso en su camino, pero Sofía lo esquivó como una pequeña anguila, sin perder de vista su objetivo. El caos se apoderó de la sala. Los periodistas se pusieron de pie, las cámaras empezaron a disparar flashes. Era una escena surrealista, un drama infantil irrumpiendo en la solemne liturgia de la justicia. Elena la miraba, con el corazón latiéndole en la garganta, sin poder creer lo que estaba viendo. Sofía llegó al frente, sin aliento, y se detuvo ante la mesa de la defensa. Sus ojos buscaron los de Elena, y por un instante, el mundo exterior desapareció. Solo existían ellas dos, unidas por un lazo que ninguna mentira podía romper. «Estoy aquí, Elena». «No tengas miedo», dijo la niña con una voz que temblaba pero que estaba llena de una convicción inquebrantable. Luego, se volvió hacia un atónito David. Abrió su pequeño puño, y le mostró lo que llevaba dentro. Era un objeto pequeño y brillante. Con un gesto solemne se lo entregó. «Elena me lo dio, para que no la olvidara. Pero yo lo usé para no olvidarme de la verdad». David miró el objeto en su palma. Era el ** medallón ** barato que Elena le había mostrado en su despacho semanas atrás. Por un momento, no entendió. ¿Qué podía hacer un simple colgante? Pero entonces, notó algo. Había una pequeña ranura en el lateral, casi invisible. Con la uña, hizo palanca. El objeto se abrió, revelando no un espacio para una foto,
sino algo mucho más pequeño y tecnológico. Una diminuta tarjeta de memoria. Los ojos de David se abrieron de par en par al comprenderlo. Miró a Sofía, que lo observaba con una expectación ansiosa, y luego a Elena, cuya confusión era total. Se puso de pie de un salto, su voz resonando con una nueva energía. Su señoría, pido permiso para presentar una nueva prueba. Una prueba que cambiará el curso de este juicio de forma definitiva. Ramiro se levantó, burlón. ¿Una nueva prueba? ¿Qué va a ser? Un dibujo infantil. Esto es un circo. Pido que se desestime esta farsa y se retire a la niña de la sala. Silencio, ordenó el juez, su rostro una mezcla de irritación y curiosidad. Miró a David. Abogado, más le vale que esto sea importante. Lo es, su señoría. Es la verdad, respondió David, con una certeza que heló la sangre de Victoria. Sostuvo la pequeña tarjeta de memoria en alto. Pido permiso para reproducir el contenido de este dispositivo en la pantalla de la sala. La tensión era palpable. Miguel miraba a su hija, luego a Victoria, su rostro pálido y lleno de una creciente aprensión. Algo terrible estaba a punto de suceder, y él estaba en el centro de la tormenta. El juez, tras una breve deliberación, asintió. Proceda, pero que sea rápido. Un técnico judicial tomó la tarjeta de memoria y la introdujo en un ordenador portátil conectado al proyector. La sala entera contuvo la respiración. La pantalla, que antes mostraba la humillante foto del apartamento de Elena, parpadeó y se quedó en negro. Luego, apareció una imagen. Era el salón de la mansión, grabado desde el mismo ángulo que el vídeo anterior. Pero la calidad era diferente, más nítida. Es el archivo original, sin comprimir, murmuró David. La imagen mostraba a Elena entrando en la habitación con una bandeja. Sofía estaba en el sofá, jugando con su tablet. Todo parecía normal. Elena dejó la bandeja y salió de la habitación. Entonces, la figura de Victoria entró en el plano. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie la veía. No, no puede ser, susurró Miguel, poniéndose de pie. Su rostro estaba blanco como el papel. Victoria lo agarró del brazo, sus uñas clavándose en la tela de su traje. Es un truco, Miguel, es un montaje. Pero nadie la escuchaba. Todos los ojos estaban fijos en la pantalla. El vídeo continuó, mostrando una escena que heló la sangre de todos los presentes. La Victoria de la pantalla se acercó sigilosamente al bolso de Elena, que estaba colgado en el respaldo de una silla. Sacó de su propio bolsillo el brillante collar de diamantes y con un movimiento rápido y furtivo, lo dejó caer dentro del bolso de la niñera. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La imagen era inequívoca, brutalmente clara. Luego, la Victoria del vídeo se acercó a la cámara de seguridad, oculta en una estantería. Se vio su mano extendiéndose hacia el objetivo. La imagen se cortó durante un segundo exacto, el segundo que David había descubierto, y luego se reanudó. Era la prueba irrefutable de la manipulación. La verdad cruda y devastadora había salido a la luz. El silencio en la sala era total, absoluto, roto solo por el sonido de la respiración agitada de Miguel. ¡Mentira! ¡Es una falsificación!, gritó Victoria, poniéndose de pie de un salto, con el rostro descompuesto por el pánico y la rabia. Esa niña lo ha manipulado todo. Es una pequeña víbora, igual que su niñera. Pero sus gritos sonaban huecos, desesperados. La evidencia era abrumadora. Se giró hacia Miguel, sus ojos suplicantes. Miguel, cariño, tienes que creerme. Es una conspiración contra nosotros. Pero Miguel la miraba como si fuera una extraña. En sus ojos ya no había amor, ni siquiera confusión. Solo había un profundo y amargo desengaño. Se soltó de su agarre con un gesto brusco, como si su contacto le quemara. La había engañado, lo había manipulado, y había estado a punto de enviar a una mujer inocente a la cárcel. La magnitud de su ceguera lo golpeó con la fuerza de un tren. Había traicionado a la única persona que había amado de verdad a su hija, todo por una mujer cuya belleza ocultaba un corazón lleno de veneno. La vergüenza y el arrepentimiento lo consumieron. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El juez golpeó la mesa con el mazo, su voz tronando en la sala. ¡Orden! ¡Orden en la sala! Se quitó las gafas y miró a Victoria con una expresión de puro desprecio. Luego,
Se dirigió al fiscal, cuyo rostro mostraba una mezcla de shock y furia profesional por haber sido utilizado. Señor fiscal, creo que tiene motivos suficientes para retirar todos los cargos contra la señora García de inmediato, e iniciar una investigación por perjurio y obstrucción a la justicia contra la señora de la Fuente. Ramiro, el abogado de Victoria, se había quedado sin palabras, pálido y derrotado. Su carrera, construida sobre la arrogancia y las tácticas sucias, se estaba desmoronando ante sus ojos. Elena por su parte seguía mirando la pantalla, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Pero ya no eran lágrimas de dolor o miedo. Eran lágrimas de alivio, de vindicación. La verdad la había liberado. Y todo gracias a la valentía de una niña de 8 años, que se había negado a dejar que la oscuridad ganara. El juez se dirigió a Elena, su tono ahora suave y lleno de respeto. Señora García, en nombre de este tribunal y de todo el sistema judicial, le pido mis más sinceras disculpas. Ha sido víctima de una terrible injusticia. Queda usted absuelta de todos los cargos. Es usted libre. La palabra libre resonó en la mente de Elena. Era una palabra que había anhelado, que había susurrado en la oscuridad de sus noches de insomnio. Ahora, era real. Se sentía ligera, como si le hubieran quitado un peso enorme de encima. David la abrazó, y ella se aferró a él, sollozando de gratitud. Lo conseguimos, Elena. Lo conseguimos, le susurró él al oído. Mientras tanto, 2 alguaciles se acercaban a Victoria, que se había derrumbado en su silla, murmurando incoherencias. Le leyeron sus derechos mientras le ponían las esposas. La imagen de la elegante socialité, siendo arrestada en medio de un torbellino de flashes de cámaras, sería la portada de todos los periódicos al día siguiente. La justicia, aunque tardía, había llegado de forma espectacular. Miguel observaba la escena, paralizado por la vergüenza. Había sido un tonto, un cobarde. Había permitido que su deseo de una vida perfecta lo cegara a la verdad que estaba justo delante de él. Se acercó a Elena, que ya estaba de pie, abrazando a una llorosa pero triunfante Sofía. Elena, comenzó, su voz ronca por la emoción. No hay palabras para decir cuánto lo siento, fui ciego, te pido perdón, delante de todos, te fallé a ti, y le fallé a mi hija. Elena lo miró. En sus ojos no había odio, solo una profunda tristeza. Usted no me falló a mí, señor Miguel, se falló a sí mismo. Y casi pierde lo más importante que tiene. Su mirada se posó en Sofía, que se acurrucó más contra ella. Miguel entendió. Asintió lentamente, las lágrimas corriendo por su propio rostro. Lo sé. ¿Podrás perdonarme algún día? El perdón es un camino largo, respondió Elena suavemente, pero empieza con la verdad. Y hoy, la verdad ha ganado. No era una absolución, pero era un comienzo. Era la promesa de que la curación era posible. La multitud salió del juzgado, comentando animadamente el giro dramático de los acontecimientos. Elena, David y Sofía salieron los últimos, protegidos por los alguaciles de la marabunta de periodistas que los esperaba en las escaleras. El sol de la tarde le dio en la cara a Elena, y por primera vez en meses, no sintió su calor como una acusación, sino como una caricia. Respiró hondo, llenando sus pulmones de aire fresco, del aire de la libertad. Sofía no soltaba su mano, aferrándose a ella como si temiera que pudiera desaparecer de nuevo. Sabía que lo conseguiríamos, dijo la niña mirando a Elena con una adoración infinita. Tú eres mi heroína. Elena se arrodilló para quedar a su altura, sus ojos llenos de lágrimas de amor. No, mi amor, tú eres la heroína, tú me salvaste. Se abrazaron con fuerza, un abrazo que reparaba todas las heridas, que borraba todos los miedos. Era el reencuentro de 2 almas que se habían necesitado desesperadamente y que, contra todo pronóstico, se habían vuelto a encontrar. El futuro era incierto, pero por primera vez, parecía brillante. ¿Qué harás ahora?, preguntó David, una vez que lograron esquivar a la prensa y refugiarse en un café cercano. Elena miraba por la ventana, observando a la gente pasar, cada rostro una historia, cada vida un mundo. Se sentía extrañamente tranquila, en paz. La tormenta había pasado. No lo sé, admitió. Siento que he vuelto a nacer. Tengo que empezar de cero. Sofía, que estaba dibujando en una servilleta, levantó la vista. Puedes venir a vivir con nosotros. Papá estará solo ahora. Y yo te necesito.
La petición, tan simple y directa, conmovió a Elena hasta lo más profundo. Miró a la niña, a su rostro lleno de esperanza, y supo que, a pesar de todo el dolor, su lugar en el mundo seguía estando al lado de ella. Hablaremos de eso, cariño. Pero una cosa es segura, no volveré a separarme de ti. La promesa selló el momento, un nuevo pacto entre ellas. El dinero, las mansiones, los juicios, todo eso se desvanecía ante la simple y poderosa verdad del amor que las unía. Miguel, mientras tanto, enfrentaba su propia penitencia. Canceló la boda, despidió a Ramiro y se enfrentó a un escrutinio mediático implacable. Pero su mayor castigo era la mirada de decepción en los ojos de su hija cada vez que lo veía. Sabía que recuperar su confianza sería el trabajo más duro de su vida. Se deshizo de cada objeto, cada recuerdo de Victoria en la mansión, intentando purgar la casa de su influencia venenosa. Pero la casa se sentía vacía, hueca. El lujo que antes le proporcionaba tanto placer ahora le parecía obsceno, un recordatorio constante de su fracaso moral. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias ni en sus obras de arte, sino en la integridad y el amor, dos cosas que había estado a punto de perder para siempre. La lección había sido brutal, pero necesaria. Tenía un largo camino por delante para convertirse en el hombre que su hija merecía que fuera. Y estaba dispuesto a recorrerlo, paso a paso. Días después, Elena recibió una carta. Era de Miguel. En ella, no solo le ofrecía una compensación económica generosa por los daños sufridos, sino que le proponía algo mucho más significativo. «Sé que el dinero no puede reparar el dolor que te he causado», escribió. «Pero quizás pueda ayudar a crear algo bueno. Quiero financiar un proyecto, el que tú elijas. Una escuela, un centro de acogida, algo que refleje tu bondad y tu espíritu. Sería mi forma de honrar tu fortaleza y de empezar a reparar mi error». Elena leyó la carta varias veces, las lágrimas nublando su visión. No era el dinero lo que la emocionaba, sino el gesto. Era un reconocimiento de su valor, de su humanidad. Era la oportunidad de transformar su sufrimiento en algo positivo, en un legado de esperanza para otros. La idea de un lugar donde los niños pudieran ser cuidados con amor y respeto, sin importar su origen social, comenzó a tomar forma en su mente. Era un sueño que nunca se había atrevido a tener. Y ahora, de las cenizas de su pesadilla, estaba naciendo. «Una guardería», le dijo a David por teléfono, su voz llena de una nueva emoción. «Una guardería para familias trabajadoras, que no pueden permitirse los precios de las privadas. Un lugar seguro, lleno de cariño, donde ningún niño se sienta solo». David sonrió al otro lado de la línea. «Me parece una idea maravillosa, Elena. Encaja perfectamente contigo. Y quiero que Sofía participe, que aprenda desde pequeña el valor de ayudar a los demás. Quiero que crezca en un mundo donde la bondad importa más que el dinero». Su plan ya no era solo un sueño, era una misión. Una misión que le daba un nuevo propósito, una nueva dirección. Ya no era la víctima de una injusticia, sino la arquitecta de un futuro mejor. La mujer que había sido humillada en un tribunal por su pobreza, ahora usaría la riqueza de su opresor para combatirla. Era la ironía final, la victoria definitiva. La vida le había quitado todo, pero al final, le había dado la oportunidad de construir algo mucho más grande y duradero. La noticia de la absolución de Elena y la detención de Victoria fue un escándalo que sacudió los círculos de la alta sociedad. La historia de la niñera valiente y la niña heroína capturó la imaginación del público. De la noche a la mañana, Elena pasó de ser una presunta delincuente a un símbolo de resistencia y dignidad. Recibía cartas de apoyo de extraños, de mujeres que habían sufrido injusticias similares, y que veían en ella un faro de esperanza. Al principio, la atención la abrumaba. No se sentía como una heroína, solo como una superviviente. Pero poco a poco, empezó a comprender el poder de su historia. Podía usar su voz para hablar por aquellos que no la tenían, para denunciar los abusos de poder y la discriminación de clase. Aceptó dar una única entrevista a una periodista de renombre, no para hablar de su sufrimiento, sino para hablar de su proyecto, de su sueño de crear un lugar mejor para los niños. Su historia ya no era solo suya, pertenecía a todos los que luchaban por la justicia en un mundo desigual. El juicio de Victoria fue rápido. Con la prueba del vídeo en su contra, no tenía ninguna defensa posible. Fue declarada culpable de perjurio, obstrucción a la justicia y denuncia falsa.
La sentencia fue ejemplar, varios años de prisión. La imagen de su rostro, despojado de su arrogancia y lleno de desesperación, al escuchar el veredicto, fue un recordatorio aleccionador de que la justicia, a veces, puede alcanzar incluso a los más poderosos. Para Miguel, fue el cierre de un capítulo oscuro de su vida. Asistió a cada sesión del juicio, no por rencor, sino como un acto de penitencia. Tenía que presenciar las consecuencias de sus acciones, de su ceguera voluntaria. Cuando todo terminó, sintió una sensación de liberación. El futuro con Elena y Sofía era incierto. La dinámica entre ellos tendría que ser reconstruida desde cero. Pero por primera vez, sentía que estaba en el camino correcto, guiado no por las apariencias, sino por los dictados de su conciencia. La relación entre Elena y Sofía floreció, más fuerte que nunca. Pasaban los fines de semana juntas, recuperando el tiempo perdido. Iban al parque, al cine, cocinaban galletas en la cocina de la mansión, que poco a poco volvía a llenarse de risas. Elena ayudaba a Sofía con sus deberes, y Sofía le enseñaba a Elena a usar las nuevas tecnologías, bromeando sobre cómo una pequeña tarjeta de memoria había cambiado sus vidas para siempre. Miguel las observaba desde la distancia, con una mezcla de alegría y melancolía. Sabía que nunca podría reemplazar el vínculo que ellas compartían, pero podía apoyarlo, protegerlo. Se convirtió en un padre más presente, más atento. Escuchaba a su hija, realmente la escuchaba, y en el proceso, empezó a sanar su propia relación con ella. La familia que habían formado no era convencional, pero era real, forjada en el fuego de la adversidad, y unida por el amor incondicional y el perdón. Era un nuevo comienzo para los tres. Elena nunca volvió a trabajar como niñera en el sentido tradicional. Se dedicó en cuerpo y alma a su proyecto. Con la financiación de Miguel y la ayuda legal de David, que se ofreció a llevar todos los trámites de forma gratuita, la guardería El Girasol abrió sus puertas un año después. El nombre fue idea de Sofía, porque los girasoles, decía, siempre buscan la luz, igual que Elena. El centro era un lugar luminoso y alegre, lleno de colores, libros y juguetes. Las paredes estaban decoradas con dibujos de los niños. El lema, escrito en letras grandes sobre la entrada, era simple: donde cada niño es un tesoro. Se convirtió en un refugio para decenas de familias del barrio, un lugar donde sabían que sus hijos serían cuidados con el mismo amor y dedicación que Elena le había dado a Sofía. Elena encontró su verdadera vocación, no en cuidar de un solo niño, sino de muchos. Su dolor se había transformado en un propósito que daba sentido a cada uno de sus días. A veces por la tarde, cuando el último niño se había ido y la guardería quedaba en silencio, Elena se sentaba en una de las pequeñas sillas y miraba a su alrededor. Pensaba en lo lejos que había llegado, en la mujer asustada y rota que había sido. La vida le había enseñado la lección más dura, que la bondad podía ser vista como una debilidad, que la inocencia podía ser explotada. Pero también le había enseñado que la verdad, por muy frágil que parezca, tiene una fuerza imparable. Y que el amor de un niño puede ser el arma más poderosa del mundo. Sostenía en su mano el pequeño objeto metálico en la palma de su mano, su superficie ahora tibia por el contacto con su piel. Ya no era solo un regalo, un recuerdo. Era un salvavidas, un faro, la prueba tangible de que el amor y la valentía podían derribar los muros más altos de la mentira. Miró a Sofía, que seguía aferrada a ella, y luego a la figura desmoronada de Victoria siendo escoltada por los alguaciles. El contraste era absoluto. La inocencia triunfante y la malicia expuesta y derrotada. En ese instante, Elena comprendió que su vida acababa de dividirse en un antes y un después. El antes había sido una existencia de servicio silencioso, de bondad a menudo pasada por alto. El después, que comenzaba ahora, en el caos de una sala de tribunal que había sido testigo de su renacimiento, sería una vida construida sobre los cimientos de una verdad por la que había luchado con cada fibra de su ser. Ya no era solo la niñera, la acusada, la víctima. Era una superviviente. Y esa nueva identidad le otorgaba una fuerza que nunca antes había sabido que poseía. Una fuerza tranquila pero inquebrantable, forjada en el fuego de la injusticia y templada por el amor incondicional de una niña. El futuro era un lienzo en blanco, y por primera vez, sentía que tenía los colores para pintarlo. La noticia del dramático desenlace del juicio se extendió como un reguero de pólvora por toda la ciudad y pronto, por todo el país. Las cadenas de televisión interrumpieron su programación habitual para dar la noticia de última hora.
Los titulares de los periódicos digitales se llenaron con el rostro de Elena, ahora un símbolo de la lucha del individuo contra un sistema a menudo ciego y poderoso. Su historia resonó en miles de personas que se habían sentido alguna vez pequeñas, ignoradas o injustamente tratadas. Se convirtió, muy a su pesar, en una celebridad instantánea. Su modesto apartamento en el barrio obrero fue asediado por periodistas y curiosos, obligándola a refugiarse temporalmente en un hotel que David, su abogado, consiguió discretamente. Le llegaban cartas y mensajes de apoyo de todas partes, de mujeres que compartían sus propias historias de lucha, de madres que veían en ella el reflejo de la devoción por sus hijos. No estoy sola, pensó una noche, mientras leía una de esas cartas con lágrimas en los ojos. La soledad que la había acompañado durante meses, esa sensación de ser una isla en medio de un océano hostil, comenzaba a disiparse, reemplazada por una nueva y abrumadora sensación de conexión con el mundo. Su dolor personal se había transformado en una experiencia universal, un testimonio del poder de la resiliencia humana. Miguel se enfrentó a la tarea más difícil de su vida, reconstruir los puentes que había quemado. La mansión de La Moraleja, antes un símbolo de su éxito, ahora se sentía como una tumba fría y silenciosa, llena de los fantasmas de sus errores. Cada objeto de lujo le recordaba su superficialidad, su ceguera voluntaria. Lo primero que hizo fue despedir a todo el personal que Victoria había contratado, incluida la intimidada Lucía, pero no sin antes ofrecerle una generosa indemnización y una carta de recomendación impecable, junto con una disculpa personal por haberla puesto en una situación tan terrible. Luego, se dedicó a purgar la casa de cualquier rastro de Victoria. Ropa de diseño, joyas, obras de arte. Todo fue empaquetado y donado a organizaciones benéficas. Un intento simbólico de limpiar no solo la casa, sino también su conciencia. Sabía que estos gestos eran insuficientes. La verdadera reparación tenía que ser mucho más profunda, tenía que volver a ganarse el respeto de la única persona cuya opinión realmente importaba, su hija. Y sabía que el único camino para llegar al corazón de Sofía pasaba, inevitablemente, por honrar y reparar el daño que le había hecho a Elena. La riqueza que tanto le había costado amasar ahora, le parecía vacía si no podía usarla para enmendar sus faltas. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones para Elena. David se encargó de gestionar el interés mediático, protegiéndola de la voracidad de la prensa. Le aconsejó aceptar una única entrevista, en sus propios términos, para contar su historia, y luego poder retirarse de la vida pública, para empezar a sanar. Elena estuvo de acuerdo, eligió a una periodista conocida por su sensibilidad y su rigor. Durante la entrevista, no habló con rencor ni con odio. Habló con una calma y una dignidad que conmovieron a la audiencia. Habló del amor por su trabajo, de la alegría que Sofía le había dado, y de la desolación de ser acusada de algo tan contrario a su naturaleza. Lo más doloroso no fue la acusación de robo, dijo, mirando directamente a la cámara. Fue la traición de la confianza. Fue sentir que todo el amor y el cuidado que había dado durante años no significaban nada. Sus palabras no eran un ataque, sino una reflexión profunda sobre la fragilidad de las relaciones humanas y la facilidad con la que la sospecha puede envenenarlo todo. Al final, cuando la periodista le preguntó qué haría ahora, Elena sonrió por primera vez, una sonrisa genuina y llena de luz. Ahora voy a construir algo, respondió, dejando a todos con la intriga. La relación entre Elena y Sofía se reanudó con una naturalidad que desafiaba todo el trauma que habían vivido. Pasaban horas hablando por teléfono, y los fines de semana, Miguel llevaba a Sofía al pequeño apartamento de Elena. Un espacio que ahora parecía mucho más cálido y acogedor que la inmensa mansión. Cocinaban juntas, leían cuentos, daban largos paseos por el parque del barrio. Era en esos momentos sencillos donde la curación tenía lugar. Sofía, que se había vuelto una niña retraída y silenciosa bajo la influencia de Victoria, volvió a florecer. Su risa llenaba de nuevo el pequeño salón de Elena, y sus ojos recuperaron el brillo de la infancia. Para Elena, cada una de esas risas era un bálsamo para el alma, un recordatorio de por qué había luchado, de por qué nunca se había rendido. Estaba recuperando no solo su vida sino el propósito que le daba sentido. «Te he echado tanto de menos, Elena», le decía Sofía a menudo, acurrucándose a su lado en el sofá. «Yo también a ti, mi pequeña valiente, más de lo que las palabras pueden expresar», respondía Elena, abrazándola con fuerza. Esos abrazos eran el verdadero hogar, el único que ambas necesitaban para sentirse seguras y queridas. Una tarde, mientras tomaban un helado en un banco del parque,
Sofía le hizo una pregunta a su padre que lo dejó desarmado. «Papá, ¿Elena va a volver a vivir con nosotros?» Miguel, que las observaba a una distancia prudente, se acercó lentamente. Miró a Elena, buscando su aprobación, y luego se arrodilló frente a su hija. «Cariño, le he hecho mucho daño a Elena. No puedo simplemente pedirle que vuelva como si nada hubiera pasado. Tengo que demostrarle que he cambiado, que merezco su confianza de nuevo». La honestidad en su voz sorprendió a la propia Elena. Era la primera vez que lo oía hablar sin excusas, sin justificaciones. Sofía, con la sabiduría que a menudo tienen los niños, pareció entender. «Entonces, ¿qué vas a hacer para demostrárselo?», preguntó. Miguel sacó un sobre de su chaqueta y se lo tendió a Elena. «Esto es un comienzo», dijo, con la voz cargada de una humildad que ella nunca le había conocido. «Por favor, léelo cuando estés sola. Y piensa en ello. No como una forma de comprar tu perdón, sino como una forma de construir algo nuevo, algo bueno, a partir de las ruinas de mis errores». La sinceridad en sus ojos era innegable. Esa noche, en la soledad de su apartamento, Elena abrió el sobre. Dentro no había un cheque como había temido, sino una carta escrita a mano y un dossier. La carta era una disculpa formal y detallada, en la que Miguel asumía toda la responsabilidad por su ceguera y su cobardía. Pero era el dossier lo que la dejó sin aliento. Contenía los documentos para la creación de una fundación. La Fundación Girasol, como la había bautizado provisionalmente. El propósito de la fundación era crear y gestionar una red de guarderías de alta calidad y bajo coste para familias trabajadoras en los barrios más humildes de Madrid. El capital inicial era extraordinariamente generoso, suficiente para poner en marcha el proyecto y asegurar su viabilidad durante años. Y en la última página, había una oferta de trabajo formal, directora ejecutiva de la fundación, con control total sobre su dirección y sus proyectos. No era una oferta para volver a ser su niñera. Era una oferta para ser su igual, para liderar un proyecto que podía cambiar la vida de miles de niños. «Quiero transformar mi error en tu legado», concluía la carta. «Por favor, ayúdame a hacerlo». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Elena mientras leía y releía la propuesta. Era más de lo que jamás hubiera podido soñar. La idea que había esbozado en la entrevista, esa vaga intención de construir algo, se materializaba ante sus ojos de una forma que superaba todas sus expectativas. Llamó a David a la mañana siguiente para contarle la noticia. ¿Debería aceptarlo?, preguntó, todavía abrumada. La respuesta de David fue inmediata y entusiasta. «Elena, esto no es caridad, es justicia. Es la oportunidad de tu vida. No solo para ti, sino para todos los niños a los que vas a poder ayudar. Naciste para hacer esto». Siempre lo supe. Sus palabras le dieron la confianza que necesitaba. Se dio cuenta de que Miguel no estaba intentando comprarla, estaba invirtiendo en ella, en los valores que ella representaba. Estaba reconociendo que su bondad, su paciencia y su amor por los niños eran activos mucho más valiosos que todo su dinero. Aceptar no significaba perdonarlo por completo, pero sí significaba aceptar la posibilidad de un futuro en el que el bien podía nacer del mal, en el que las heridas podían transformarse en fortalezas. La respuesta de Elena a Miguel fue un simple sí, un sí que cambió sus vidas para siempre. Se sumergió en el proyecto con una pasión y una energía que sorprendieron a todos. Contrató a un pequeño equipo, buscó el local perfecto, diseñó los programas educativos. Sofía se convirtió en su asesora no oficial, opinando sobre los colores de las paredes, los tipos de juguetes y, por supuesto, insistiendo en que el nombre definitivo fuera Guardería El Girasol. «Porque tú, Elena, siempre buscas la luz, incluso en la oscuridad», le explicó a un emocionado Miguel. Él se mantuvo al margen de las decisiones operativas, respetando la autonomía de Elena, pero siempre estaba disponible para ofrecer su apoyo y sus recursos. Poco a poco, a través del trabajo conjunto en el proyecto, comenzaron a reconstruir su relación sobre una nueva base de respeto mutuo y un propósito compartido. Ya no eran jefe y empleada, eran socios en una misión que era más grande que ellos mismos, una misión para crear un mundo un poco más justo y amable para la próxima generación. El día de la inauguración de la primera guardería El Girasol fue un evento lleno de emoción y alegría. Estaba ubicada en el corazón del antiguo barrio de Elena, un gesto simbólico que no pasó desapercibido para nadie. Asistieron los vecinos, las familias, las autoridades locales y la prensa, que esta vez no buscaba el escándalo, sino celebrar una historia de superación.
Elena, con un sencillo vestido de flores, subió a un pequeño estrado para dar un discurso. Su voz, al principio temblorosa, fue ganando fuerza a medida que hablaba. Mucha gente me ha llamado heroína, dijo, mirando a la multitud. Pero la verdadera heroína está aquí hoy. Hizo una pausa y señaló a Sofía, que estaba en primera fila, mirándola con orgullo. Ella me enseñó que no importa lo pequeño o asustado que te sientas, una sola voz que dice la verdad puede ser más fuerte que un coro de mentiras. Esta guardería no es mi legado. Es el suyo. Es un lugar construido sobre la idea de que cada niño merece ser escuchado, protegido y amado. Un aplauso atronador llenó la calle. Un reconocimiento no solo a sus palabras, sino a la increíble travesía que la había llevado hasta ese momento. Después del discurso, mientras la gente celebraba y los niños jugaban en el nuevo patio, Miguel se acercó a Elena. Llevaba en la mano una pequeña caja de terciopelo. «Esto no es una joya cara», dijo con una media sonrisa tímida. «Aprendí la lección». Elena la abrió. Dentro había una simple llave de plata. Es la llave maestra de todas las guarderías Girasol que construiremos. Pero también es la llave de mi casa. No para que vuelvas a trabajar para mí, sino para que sepas que siempre tendrás un lugar en nuestra familia, si tú quieres, claro. El gesto era sencillo, pero cargado de un significado profundo. Era una oferta de pertenencia, de familia, sin condiciones ni jerarquías. Elena tomó la llave, sus dedos rozando los de él. «Gracias, Miguel», dijo suavemente. «Creo que, por primera vez, estamos empezando a construir un hogar de verdad». No era una declaración de amor romántico, sino algo quizás más importante. Una declaración de paz, de perdón y de un futuro compartido. En ese momento, bajo el sol de la tarde, rodeados de risas infantiles, el círculo de dolor finalmente se cerró, dando paso a un nuevo comienzo. La vida encontró un nuevo y apacible ritmo. Elena dirigía la fundación con una sabiduría y una compasión que la convirtieron en una figura respetada y querida en la comunidad. La red de guarderías Girasol creció, convirtiéndose en un modelo de educación infantil accesible y de calidad. Miguel, por su parte, descubrió que la filantropía le proporcionaba una satisfacción que sus negocios nunca le habían dado. Se convirtió en un padre más presente y dedicado, y su relación con Sofía sanó por completo. A menudo los tres cenaban juntos, no en el imponente comedor de la mansión, sino en la acogedora cocina, compartiendo historias del día como una familia normal. El lujo de la casa ya no era una barrera, sino simplemente un telón de fondo para las vidas que estaban reconstruyendo. Aprendieron a valorar las pequeñas cosas, un paseo al atardecer, una película en el sofá, el simple placer de estar juntos. La sombra de Victoria se desvaneció, convirtiéndose en un recuerdo lejano, una lección dolorosa pero necesaria sobre las verdaderas prioridades de la vida. Los años pasaron, tejiendo un tapiz de momentos felices y crecimiento compartido. La guardería El Girasol se convirtió en una institución, un faro de esperanza en los barrios donde más se necesitaba. Elena nunca perdió su humildad ni su conexión con la gente. Conocía a cada niño por su nombre, a cada familia por su historia. Su trabajo no era un empleo, era una vocación, una forma de devolver al mundo la bondad que había estado a punto de perder. La relación con Miguel evolucionó hacia una profunda amistad y un compañerismo sólido. Encontraron en el otro un apoyo incondicional, un refugio seguro. No necesitaron ponerle etiquetas a su relación, simplemente disfrutaban de la paz y el cariño que habían construido juntos. El amor se manifestaba de muchas formas, y la suya era una de respeto, gratitud y un compromiso compartido de hacer del mundo un lugar un poco mejor, un niño a la vez. Su historia se convirtió en una leyenda local, un recordatorio de que incluso de las cenizas de la traición puede florecer algo hermoso y duradero. 5 años después, el sol de una tarde de junio iluminaba el patio de la guardería El Girasol original. El lugar estaba lleno de la energía vibrante de los niños que jugaban, reían y corrían por el césped. Elena, con algunas canas plateadas que enmarcaban su rostro sereno, observaba la escena desde un banco bajo un árbol, con una taza de té en las manos. Su sonrisa era constante, un reflejo de la paz interior que había alcanzado. Ya no había rastro de la mujer asustada y acorralada que había sido. En su lugar, había una líder tranquila, una mentora, una madre para muchos. Se acercó a ella una joven alta y esbelta, con los mismos ojos brillantes, y la misma sonrisa dulce de años atrás. Era Sofía, ahora una adolescente de 13 años, que pasaba todas sus tardes después del instituto como voluntaria en la guardería. Se sentó junto a Elena,
apoyando la cabeza en su hombro con un gesto familiar y lleno de cariño. Ha sido un día de locos, dijo Sofía, riendo. Mateo ha aprendido a construir una torre de 6 bloques. Elena le pasó un brazo por los hombros. Y tú has aprendido a tener la paciencia de una santa, bromeó. La complicidad entre ellas era evidente, un lazo inquebrantable forjado en la adversidad y nutrido por años de amor y respeto mutuo. Eran, en todos los sentidos, madre e hija. Mientras el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados, Elena se quedó pensativa, observando a la joven en la que se había convertido Sofía. En ella veía el futuro, la promesa de una nueva generación, que crecería con los valores de la honestidad y la empatía. ¿Sabes?, dijo Elena en voz baja, casi para sí misma. A veces todavía pienso en todo lo que pasó. Sofía la miró, sus ojos serios por un momento. ¿Te pone triste? Elena negó con la cabeza, una sonrisa suave curvando sus labios. No, ya no. Me recuerda que la verdad es algo muy frágil, pero también increíblemente poderoso. Puede ser enterrada, manipulada, ignorada, pero siempre, al final, encuentra una grieta por la que salir a la luz. Apretó suavemente la mano de Sofía. Y me recuerda la lección más importante que he aprendido en mi vida, una lección que tú me enseñaste ese día en el tribunal. Hizo una pausa, su mirada perdida en el horizonte. La verdad siempre encuentra su camino, especialmente cuando es defendida por un corazón inocente. Y en esa certeza, en esa paz profunda, encontró el cierre definitivo de su historia, y el propósito luminoso del resto de su vida.